Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a Derecho Civil Obligaciones, parte 2. Soy su facilitador, Jason Ramírez. El día de hoy tenemos la temática número 1, la unidad número 1, que pueden conseguir en el programa que se encuentra en la plataforma. Obligaciones contractuales, donde podemos observar lo que es el negocio jurídico, la teoría general de los contratos, los elementos, su clasificación. Muy importante, la manifestación de la voluntad, su capacidad contractual o negocial, la voluntad, el consentimiento, los vicios que tiene dicho consentimiento, que vamos a encontrar que será el error, el dolo y la violencia, los efectos de cada uno o las clases, dependiendo de cada uno de ellos, el objetivo del contrato, los tipos de objeto que son prestaciones de dar, prestaciones de hacer, prestaciones de no hacer. Y por último, la causa tanto en el Código Civil como las teorías causalistas. Esa sería la unidad número 1 que se irá desarrollando a lo largo de esta clase. El negocio jurídico es un acto en virtud del cual un sujeto de derecho regula sus propios intereses en las relaciones con otros sujetos, pero deben ser sujetos a una serie de normas que establece el ordenamiento jurídico positivo y que este dispone para determinar los efectos que pueda tener este negocio jurídico. Y de ahí nace lo que es la teoría general del contrato, que la podemos encontrar en el artículo del Código Civil 1133. Este establece: el contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Hay otras definiciones como el Código Napoleónico en su artículo 1101, que establece que el contrato es una convención por medio de la cual una o varias personas se obligan a hacer o no hacer alguna cosa. Tenemos el Código Civil Italiano, en el artículo 1321, establece que el contrato es un acuerdo entre dos o más partes para construir, regular o disolver entre ellas una relación jurídica patrimonial. Y por último tenemos el catedrático Osorio, que nos habla de un pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Entonces, en todas las definiciones podemos ver que el contrato siempre va a ser una convención entre una o más personas que quieren llegar a un acuerdo. Y entonces pueden reglar, pueden modificar, pueden extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Pero esto debe apegarse al ordenamiento jurídico. No es posible en los momentos actuales que exista un contrato de manera verbal, ¿sí? Por ejemplo, como sucedía en Roma, para los que ya vieron derecho romano. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque hay una sentencia que salió en noviembre, no recuerdo bien ahorita la fecha ni el número, donde establece que los captures de WhatsApp ya pueden ser parte de un litigio. Entonces, si de repente llegan a realizar un contrato jurídico por medio de un WhatsApp y la parte contraria descarga esas imágenes donde usted se compromete a cumplir con dicha obligación, pudiese ser, ya será investigación de los peritos en sistemas, pudiese ser que se le ha alegado en su contra el cumplimiento o el no cumplimiento de ese vínculo jurídico. Somos una sociedad que avanza y por esto pues sigue el derecho avanzando y salió esta, la electricidad, salió esta, sin, porfa, avanza y por eso pues seguimos trabajando y avanzando. Inclusive pues actualmente ya lo que se llama esas entrevistas, clientes
abogados se hacen de manera virtual. Ya muy poca gente asiste a una oficina y tampoco quieren pagar los honorarios. ¿Qué elementos tiene el contrato? Tiene elementos estructurales, los cuales son esenciales. Y dentro de esos esenciales tenemos comunes, y esos comunes son la voluntad, el objeto y causa, que más adelante los iré desarrollando. También tenemos dentro de los elementos estructurales los especiales, que son aquellos reales o formales. Y dentro de los elementos estructurales también tenemos los especialísimos, que son, por ejemplo, para un contrato determinado, que podría ser la compraventa de un de un auto, de ropa, etcétera, etcétera. La segunda clasificación de los elementos del contrato es según sus efectos. Y según sus efectos también hay elementos esenciales para la existencia del contrato, que son la voluntad, el objeto y la causa. Si falta alguno de estos requisitos, el contrato estará viciado de nulidad. Esta puede ser absoluta. Procede de oficio y el contrato no producirá efectos. Y se produce cuando se han violado normas imperativas o prohibitivas que lesionen el orden público o las buenas costumbres. Por eso, cualquier persona puede oponerse. La voluntad no puede ser viciada. La persona tiene que tener la voluntad de hacer ese contrato. Por lo menos en el ejemplo de la compraventa de un automóvil, la persona no puede ser obligada a escoger un automóvil de color rojo si dentro de su voluntad quiere, por ejemplo, uno de color azul o quiere una marca específica. Entonces no se puede obligar a una persona a contratar en contra de su voluntad. Entonces va a proceder la nulidad absoluta. Y la tercera clasificación de los elementos del contrato tenemos los elementos esenciales para la validez del contrato y es la capacidad. El artículo 18 del Código Civil, si no me equivoco, habla que todos los venezolanos y venezolanas tenemos capacidad jurídica al cumplir la mayoría de edad que se estipula en Venezuela, los 18 años. Si falta alguno de los requisitos, cualquier contrato va a estar viciado de nulidad relativa. Posibilidad de ser anulado o anulabilidad por violación al interés particular de una de las partes. Estas pueden ser subsanadas o conformadas, depende de las excepciones de nulidad. ¿Cuándo un contrato puede ser viciado de nulidad relativa? Bueno, en el mismo caso, cuando una persona de 17 años contrate con una persona mayor de edad y luego, cuando vayamos al registro, por ejemplo, el registro constate que esa persona tiene 17 años y no tiene la capacidad. Por tanto, va a haber una nulidad relativa. Se podrá resolver, depende de la situación, con alguno de los padres de ese menor de edad, por ejemplo. En cuanto a los elementos esenciales para la validez del contrato, también tenemos que la parte afectada por ausencia de alguno de los requisitos, es decir, el incapaz o su representante, y la persona que incurrió en el vicio, pueden oponerla. ¿Hay alguna clasificación general de los contratos? Y estas se clasifican en tres. Y por aquí sí me voy a ayudar un poco según las partes. Ajá, según las partes obligadas. Tenemos tres tipos de clasificación. La principal es según las partes obligadas. Ahí vamos a tener una subdivisión de unilateral y bilateral. Luego, segundo, según el fin perseguido, serán onerosos o gratuitos. Y por último, según su carácter, serán preparatorios, principales o accesorios.
Entonces, cuando un contrato es unilateral, hace surgir obligaciones para una sola de las partes. Ahí nos vamos al artículo 1134 del Código Civil. Aunque se requiere del consentimiento de ambas, una sola parte es deudor y la otra es acreedor. Ejemplo, una donación. Es gratuito, pero puede ser oneroso. Un préstamo con intereses, en la que cualquier parte obtiene una ventaja, aun cuando solo el mutuario se obliga a restituir la cosa y a pagar los intereses. Entonces ahí hay un contrato unilateral. Hasta el momento va bien, va entendiendo. ¿Sí? Ahora, será un contrato bilateral cuando hace surgir obligaciones para ambas partes. Cada parte estará obligada frente a la otra recíprocamente. Para eso tenemos el artículo 1134 también, donde dice, en su segunda parte, el contrato bilateral es cuando las partes se obligan recíprocamente. Por ejemplo, en una venta, el vendedor se obliga a transmitir la propiedad. Entonces, si una persona está vendiendo una casa, una propiedad, por ejemplo, tenemos que el vendedor, el contratante vendedor, debe recibir una contraprestación, pero debe entregar la casa. Entonces ahí hay un contrato bilateral. La persona que está comprando paga el dinero, ya sea en efectivo, cheque o transferencia, y la persona que está vendiendo entrega la propiedad. Entonces, vemos que hay una fuerza de ley en un contrato bilateral donde ambas tienen que despojarse de una de las cosas. Ese es según las partes obligadas, en una tenemos unilateral y en el segundo tenemos bilateral. Ahora bien, hay contratos que son onerosos, perfectos e imperfectos. Perfecto es cuando ambas partes se obligan e imperfectos son contratos que surgen unilaterales, pero que se convierten en bilaterales. O sea, en el transcurso de la ejecución de una obligación a cargo de la parte, nace la obligación de esa persona y se vuelve en un contrato bilateral. Por ejemplo, ahí tenemos cuando el mandante no tiene ninguna obligación inicial para el mandatario. Sin embargo, debe reembolsarle los gastos en el que haya incurrido. En ese momento, o cuando uno manda a hacer una compra en un supermercado, ahí hay un contrato unilateral. Pero resulta que el dinero que yo le di a esa persona no fue suficiente para todo lo que yo le encargué. Y aparte esa persona tuvo que gastar de su bolsillo para un Uber porque era demasiado mercado y no podía venirse en la buseta, por ejemplo. Entonces, aunque hay un contrato unilateral, se vuelve bilateral porque ahora la otra persona debe responder y reembolsarle el dinero a la persona unilateral. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Segunda parte, según el perseguido, el fin perseguido. Tenemos onerosos. Eso lo encontramos en el artículo 1135 que establece, el contrato es a título oneroso cuando cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Son aquellos en los cuales una de las partes procura tener una ventaja mediante una contraprestación. Oneroso es de dinero. Siempre quiero buscar una ventaja, ¿sí? Y cuando hablamos de gratuitos, son aquellos en los cuales uno de los contratantes le proporciona la otra ventaja al equivalente, sin equivalente alguno, perdón. Entonces, dentro de los gratuitos vamos a tener los desinteresados o de beneficencia. Una parte procura una prestación en beneficio de la otra, pero sin empobrecerse ella misma. Es el ejemplo del comodato. Cuando nosotros hablamos de un comodato, el comodante por cortesía o deber moral da un préstamo gratuito a un tercero para que se sirva de ese préstamo, de esa cosa, de ese dinero, sin pedir una contraprestación, sin pedir intereses, por ejemplo. Y también hay contratos gratuitos liberales cuando la parte que realiza esa prestación en beneficio de la otra se empobrece. Entonces, eso es como una donación que hizo en ese momento. Es gratuito, pero le tocó su bolsillo
y lo empobreció. Y los contratos gratuitos normalmente por su esencia siempre van a ser las donaciones y los comodatos. Siempre van a mantener esa esencia, porque siempre el donante en un contrato va a perder una parte. Por ejemplo, hay fundaciones que realizan obras de caridad. ¿Sí? Entonces, por lo menos en diciembre, aquí en San Cristóbal es normal que una fundación vaya a un sanatorio o que vaya a una casa hogar de los niños y entonces lleve mercado, lleve una persona a cortar cabello a los niños y entonces ahí hay un contrato gratuito que hace dicha fundación con una de esas casas hogares o con cualquier comunidad donde va a donar y no va a haber una contraprestación, ¿se entiende? En los contratos gratuitos es una donación. Ahora, según su carácter se divide en tres, lo que son preparatorios, principales y accesorios. Cuando nosotros hablamos de el contrato preparatorio, este tiene por objeto crear un estado de derecho que pueda servir de base o fundamento a la celebración de otros contratos posteriores, como lo que es la sociedad y el mandato. Cuando hablamos del contrato principal, cumplen por sí mismo el fin contractual propio, sin tener relación alguna con otros contratos, por lo menos la compraventa. Eso es un contrato principal. Cuando usted vende un automóvil, ya ahí termina. Accesorios se realizan para garantizar un contrato distinto o una obligación nacida de otra fuente del hecho ilícito, por lo menos el pago de lo indebido. No existen para cumplir un fin contractual propio. Su existencia depende en principio de la existencia de otro contrato o obligación principal, una fianza, una prenda, una hipoteca. Es decir, si desaparece el contrato o obligación principal, desaparece ese accesorio. Una hipoteca, por ejemplo, usted paga la hipoteca y ahí termina los intereses y el contrato accesorio. Ahora, la manifestación de la voluntad. Sea querido, hablamos de una capacidad. Esa capacidad que yo estaba nombrando hace un momento, que di el ejemplo de ser mayor de edad, no es la única capacidad que toma en cuenta el derecho para hacer contratos, sino que también es la medida de la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. Tenemos personas que no son capaces, en el momento de realizar un contrato, pueden ser mayores de edad, pero no tienen la capacidad. Tenemos personas que son, por ejemplo, enajenados mentales y estos no tienen capacidad jurídica. Hay tipos de capacidad, por ejemplo, la capacidad jurídica de goce, legal o de goce. Y es esa medida de la actitud para ser titular de derechos y obligaciones. Tener capacidad de obrar es ese efecto jurídico válido mediante el cual esa persona va a hacer actos por su propia voluntad. En cambio, una persona que, por ejemplo, sufre Alzheimer, no está lúcida, no tiene capacidad. Por eso es que ustedes en el ejercicio profesional, por ejemplo, cuando vayan a realizar una compra-venta de una casa, es normal que dentro del registro de inmuebles les pidan, en el caso de una persona mayor de 70 años, que sea valorada por un médico psicólogo o un médico psiquiatra, donde éste dé un veredicto si la persona es apta para tener actitud de ser titular y derechos y obligaciones. Y no es porque las personas que tengan 70 o 80 años estén locas o perdidas en el tiempo, pero es una forma de asegurarse el registro de que esa compra-venta de ese inmueble, de esa propiedad, se está haciendo con la capacidad jurídica, legal o de goce en su totalidad. Entonces es normal que eso suceda. No es uno de los requisitos que establece la ley, pero es una forma de que el registro pueda decir que sí existe la capacidad de esa persona de 80 años.
no pueda suceder después que venga alguno de sus herederos por la edad que tiene la persona a decir que esa persona fue forzada, que su voluntad fue viciada. ¿Ok? La capacidad contractual o negocial es, como venía diciendo, esa medida de actitud para realizar por propia voluntad negocios jurídicos. Y estas capacidades contractuales tienen una serie de características. La primera característica es que la capacidad es la regla y la capacidad y la incapacidad es la excepción. En principio, toda persona es capaz, salvo en casos en los que el legislador señale que es incapaz para contratar, casos como los menores de edad, casos como los enajenados mentales, casos como los privados de libertad, son incapaces para tener, valga la redundancia, capacidad contractual y poder realizar algún tipo de contrato. Esa incapacidad debe estar señalada expresamente por el legislador, no pudiendo inducirse situaciones o casos no manifestados por el ordenamiento jurídico, como es el caso que les acabo de dar un ejemplo. ¿Sí? Una persona que tiene 80 años aparentemente está lúcida, pero necesitamos un perito en esa área que nos indique que la persona efectivamente tiene capacidad para contratar. Y eso no está señalado por el legislador. El artículo 1143 del Código Civil nos establece que pueden contratar todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces por la ley. Las disposiciones legales que establecen la incapacidad contractual de determinadas personas son de interpretación restrictiva. Esto quiere decir que no puede extenderse su aplicación por vía analógica a otras personas no declaradas expresamente como incapaces, ni a situaciones no contempladas en esta ley. Es decir, que no podemos decir que todas las personas de 80 años, porque una, el psicólogo que la valoró y se da cuenta que efectivamente esa voluntad está siendo viciada, entonces todas las personas de 80 en adelante no van a poder contratar. Eso no se puede extender, una interpretación restrictiva. O sea que el registro no puede decir, no, como la señora María fue viciada, a partir de este momento todas las personas de 80 en adelante no tienen capacidad. Es un caso concreto a menos de que la disposición legal lo establezca. Si hay una reforma del Código Civil y el Código Civil establece en un artículo o en un apartado de este mismo artículo 143 que todas las personas de 80 en adelante no tienen capacidad para contratar, entonces ahí sí pudiésemos decir que está establecido por la ley y que esas personas pasan a ser de los incapaces para negociar. Es prevención. Claro, porque ya han sucedido, como ya han sucedido casos, ¿sí? Donde efectivamente se realiza la compraventa y el registro, valga la redundancia, registra la casa, luego llegan los herederos. Entonces, eso sucede más que todo, yo he vivido esos ejemplos, es cuando se muere uno de los hijos y empieza la hermana mayor. Es que los sobrinos nunca la visitan, es que los sobrinos nunca esto. Y entonces véndame la casa a mí, yo le doy algo. Y queda ella con el 100% de la casa cuando la ley establece que es un porcentaje para todos por igual y que a la muerte de uno de los hijos, inmediatamente los hijos, es decir, los nietos, vienen a tomar la parte del padre. Entonces, siempre hay casos así, y entonces el registro a prevención prefiere mandar a la persona con hay que tener cuidado. El registro nunca le dice a uno dónde tiene que ir. Solamente le pide que lleve a la persona, al abogado que está haciendo el trámite, que lleve a la persona ante un psicólogo o un psiquiatra donde él pues dé su avalúo, ¿no? Su experticia sobre la señora, pero el registro en ningún momento puede indicarte a cuál debes ir, porque eso también se puede tomar para corrupción. Simplemente es un cuidado que tiene el registro para que esto no siga. Claro. Claro, porque eso se puede tomar para corrupción tanto de ellos como de la misma familia que tuvo ese vicio.
y ahorita que vamos a ver los vicios, si esa persona se vio violado su consentimiento, su voluntad, el contrato viene otra vez a ser restituido. Y ahí la plática que recibió el registro por debajo de la mesa, que es la realidad que sucede en el país, pues se perdió. Entonces, por eso es que normalmente eso uno no lo aprende en la universidad. Cuando uno empieza a realizar trámites y a elaborar, pues va aprendiendo todos esos tips. Ya uno no, la próxima vez que uno va a registrar una casa, ya lo primero que hace es llevar a la señora ante un psiquiatra o un psicólogo para no perder tiempo. No, porque igual se lo van a pedir. Igual se lo van a pedir. Cuando es una persona mayor, el registro prácticamente pasa a ser un requisito casi que obligatorio, porque sin eso no registran. Aunque no es un requisito que está establecido en la ley, ellos se están cuidando sus espaldas y pues no está de más. No, pero aquí, no, aquí en San Cristóbal sí me ha pasado a mí el caso de que la hija empezó. Se le murió uno de los muchachos, eran como 7 hermanos, y se murió uno de los hijos. Entonces, como los nietos esos no la veían, no la visitaban, diciembre, nada, 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 y ahora sí, empezaron a ir, y abuela esto, y abuela aquello. La hermana mayor empezó a meterle el casquillito, pues. No, no, de que hay que venderme la casa a mí, porque ellos no, y yo se lo voy a dejar a mis hermanos que sí, mis hermanos que la cuidan a usted. Pero eso está mal. Hay algo que se llama como el hijo pródigo, algo así. Uno de los padres, eso casi no se ve, pero los padres pueden dejar por asentado cuando, cuando uno, sí, pero aparte del testamento, ellos pueden establecer, hay una carta, pero no me acuerdo ahorita el nombre, donde ellos pueden establecer que aunque la ley diga que todos los hijos tienen que tener su porcentaje por igual, hay cierto hijo que en la enfermedad nunca lo ayudó, nunca lo apoyó y que él no desea que él reciba esa la parte de la herencia. Claro, eso es muy raro cuando se ve, ¿no? Pero sí, sí, sí hay ese petitorio, sí sucede. Ok, continuando con la clase, vamos ahora en las formas de manifestar la voluntad. Tenemos la voluntad y el consentimiento. Esta era pregunta de examen en la católica. La voluntad es el acto unilateral subjetivo que nace del interior de la persona y que ésta puede posteriormente manifestar. Ahí está el ejemplo. Yo me quiero comprar un carro, pero yo quiero que el carro sea Cherokee y que sea azul y que huele. Esa es mi voluntad. Eso es lo que yo quiero desde mi interior. Lo que yo quiero manifestar es que yo quiero un carro Cherokee azul y que huele. Cuando hablamos del consentimiento o aceptación restringida, es el acto unilateral de cada parte que se adhiere a la manifestación de voluntad de la otra parte sin que exista integración de voluntades. Mi voluntad es un carro que sea azul, Cherokee, que huele, ¿sí? Ahora, la otra parte se va a adherir a mi voluntad, a mi manifestación de voluntad, pero es que el carro no vuela. Pero de ahí nace mi consentimiento. Ah, bueno, no vuela, pero es azul y es Cherokee. Y esa es mi voluntad. Entonces ahí pueden hacer un contrato. Pero esa voluntad es de cada quien, la merced de cada quien y nace de su interior. Y no puede ser viciada por ninguna circunstancia ajena a lo que yo realmente quiero. También tenemos dentro del consentimiento la aceptación técnica. Esa está integrada por lo menos a las voluntades que libremente emitidas y comunicadas entre las partes se integran, se combinan, se complementan. Eso está establecido en el artículo 1141 del Código Civil, el cual habla del consentimiento de las partes. O sea, hay dos consentimientos que se pueden manifestar juntamente, se pueden complementar, se pueden combinar. Es muy importante el artículo 1159, el cual nos habla del principio de autonomía de la voluntad. Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes.
Ahora, una vez explicado lo que son la voluntad y el consentimiento, vamos a hablar de los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento son tres. Tenemos el error, tenemos el dolo y tenemos la violencia. El error consiste en una falsa apreciación de la realidad, en creer lo falso como verdadero y lo verdadero como falso. Es importante tener en cuenta que no toda equivocación tiene consecuencias sobre la eficacia de un contrato. Hay unos efectos del error. El error tiene nulidad relativa y el error también puede ser de indemnización de daños y perjuicios. Cuando nosotros hablamos de la nulidad relativa del contrato, es que ese contrato que fue celebrado por un error de una de las partes se puede declarar nulo a petición de la parte que incurre en el error. La declaratoria de nulidad por error no tiene justificación alguna cuando la parte contraria subsana el error. Es decir, si yo quería el carro azul y la persona que me está vendiendo el carro me dijo, sí, el carro es azul, pero cuando él me vende el carro, me lo vende rojo, entonces a petición de la parte que incurre en el error puede ser declarado nulo o él puede decir, no, ya va, espérese, se lo entrego mañana y mañana se lo entrego de color azul. Es decir, la persona subsana el error y el contrato pues lleva efectivamente a término. La persona que intenta la acción deja de tener interés legítimo en ella. Basta que con el demandado ofrezca subsanar el error. O sea, si yo veo que el carro que yo quería azul es rojo y yo ya no tengo interés en celebrar el contrato, para poder proseguir el contrato, el demandado, es decir, quien me iba a vender a mí el carro, que no es azul sino rojo, debe ofrecer subsanar el error para que el juez determine si entonces yo me tengo que esperar un día o 2 días y que el carro esté de color azul. Ahora, ese error también puede llevar una indemnización de daños y perjuicios por parte de quien incurrió el error, siempre que éste provenga de la culpa y la otra parte no haya conocido. Ese ejemplo allí podría ser, eh, claro, es una indemnización, pero el error, o sea, el error yo no sabía que el carro era rojo y yo pido la indemnización para yo pintarlo en azul, porque yo no sabía. Él me dijo que el carro estaba azul y yo le creí. Entonces, yo debes de demandar la nulidad relativa del contrato. Demando es la indemnización de daños y perjuicios porque el contrato establece un carro azul. Esa indemnización se encuentra en el artículo 1149. Ahora tenemos el dolo. El dolo es un error, pero provocado por maquinaciones, por actuaciones que son intencionales de una de las partes a fin de que el tercero logre o se decida a contratar. Ese se encuentra en el 1154. El dolo es causa de anulabilidad del contrato. Cuando las maquinaciones practicadas por uno de los contratantes o de un tercero con conocimiento han sido tales que sin ellas el otro no hubiese contratado. El dolo tiene dos clases, por su naturaleza y por sus efectos. Por su naturaleza tenemos el dolo bueno, constituido por aquellos actos de astucia o de engaño tolerados en el comercio y destinados a incluir a toda persona contratada. Es aquel que es tolerado por la costumbre de una comunidad y del cual puede defenderse una persona por sus dotes de perspicacia. Ejemplo, la propaganda. Nosotros vemos un dolo bueno en McDonald's, porque usted en McDonald's sale esa hamburguesa riquísima, grande, con 3 pedazos de pollo, sus papitas y su refresco, ¿sí? Pero cuando vamos a McDonald's,
Resulta que no hay papitas, sino que hay yuquitas y que la hamburguesa no es así grande como la que usted ve en la propaganda, sino que usted ve una hamburguesa pequeña. Entonces, ese es el dolo bueno. Hay un engaño que es tolerado por el comercio. Sabemos que vamos a McDonald's y no vamos a conseguir la misma hamburguesa que estableció en las comerciales. Este dolo bueno no tiene esa fuerza para anular un contrato, a diferencia del dolo malo, que es constituido por aquellos artificios y engaños capaces de impresionar a un hombre prudente. Ejemplo, el vendedor que entrega a su comprador un certificado falso acerca de la autoría de un cuadro, ¿sí? Entonces, la Mona Lisa, y mire, ese es el cuadro original, aquí están los papeles, y resulta que le muestra los sellos franceses y todo lo demás, y cuando la persona va a comprobar que ese cuadro es original, resulta que no es así. Ahí sí se produce lo que es la anulabilidad del contrato, porque hubo un artificio, hubo un engaño sobre ese contrato. Entonces, por su naturaleza, dolo bueno, McDonald's, dolo malo, un cuadro, por ejemplo. Ahora tenemos, por sus efectos, tenemos el dolo causante, produce anulabilidad. Es determinante de la voluntad de contratar de la otra parte. De modo que de haber sido conocido dicho error, el otro contratante no lo fuera celebrado. Tenemos el incidental, no produce anulabilidad, no es causa suficiente de la voluntad de contratar, pues recae sobre aspectos secundarios del contratado o sobre cláusulas accesorias. O sea, cuando una persona paga por un reloj un menor precio. O sea, no fue bajo engaños, o sea, obviamente es un engaño, pero fue algo incidental. Tenía un precio y la persona pagó un precio menor. Ese es el incidental. Y cuando hablamos de violencia, que es el último error de los contratos, es toda coacción de tipo físico o moral que destina a que una persona a través de ella contrate. Ese es el artículo 1146, el cual establece aquel cuyo consentimiento haya sido dado en consecuencia de un error es excusable o arrancado por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la anulabilidad del contrato. Obviamente, cuando hablamos de una violencia de tipo físico, es toda coacción de tipo corporal sobre la víctima, objeto de arrancarle el consentimiento para convenir en celebrar un contrato. Pero ojo, esa violencia física no puede ser, o sea, solamente sobre esa persona para contratar, sino que también puede ser contra un tercero de la cual ella quiera mucho, un hijo, la mamá, el papá, los hermanos. Cuando se ejerce la violencia contra ellos, hace que la voluntad, el consentimiento sea efectuado, cuando se amenaza. Entonces ahí podemos encontrar que una persona va a contratar. Si tú no me vendes el carro, golpeo a tu mamá, por ejemplo. La violencia moral consiste en una coacción de tipo moral ejercida sobre un sujeto con el fin de obtener el asentamiento de la celebración de un contrato. Como les venía diciendo, esa amenaza hacia uno de sus familiares es una violencia moral, ¿sí? Porque están coaccionándolo o amenazándolo a causarle bien a uno de sus familiares. También puede suceder en los bienes. Si tú no contratas conmigo, te quemo el carro. Ahí hay una coacción de tipo moral. Entonces la persona prefiere hacer el contrato. Y física, bueno, es cuando en palabras normales le caen a golpes. Cuando nosotros establecemos una violencia de tipo moral, ya no le compete a los abogados, sino le compete al juez revisar
esas circunstancias para dar su apreciación. Es diferente a la física. Obviamente la física, si se te produce un golpe, el golpe se va a observar, un perito pues va a hacer su avalúo y va a decir que efectivamente fue a través de una golpiza y ahí se va a producir la nulidad del contrato. Pero cuando nosotros hablamos de la violencia moral y la alegamos como parte de un contrato, pues ya le pertenece al juez determinar esas circunstancias, la apreciación de él sobre ese caso en específico. Objeto de los contratos. ¿A qué se debe? Siendo el objeto del contenido de la obligación una prestación, debe entenderse por esta la actividad o la conducta que el deudor se compromete a realizar en beneficio de su acreedor. Para algunos doctrinarios, el objeto no es propiamente un elemento del contrato, sino una obligación. Sin embargo, la mayoría de la doctrina considera, perdón, que el objeto del contrato es el objeto de las obligaciones nacidas por el contrato y que por ello estudiar el objeto de estas es estudiar el objeto del contrato. Y ahí vamos a tener tres tipos de obligaciones. Para poder estudiar el objeto del contrato, vamos a revisar tres tipos de objetos de obligaciones. Tenemos las prestaciones de dar, prestaciones de hacer y prestaciones de no hacer. Por lo menos cuando nosotros hablamos de las prestaciones de dar, ejemplo es la transferencia del dominio de una cosa. El ejemplo que hemos tenido en toda la clase es la compraventa de un carro. Es una prestación de dar. Una persona que va a entregar el vehículo. Una venta de ropa. Una persona que va a entregar una ropa. La venta de un televisor, de una licuadora. Cuando hablamos de prestaciones de hacer, perdón, es un hecho o una acción positiva. Por lo menos cuando yo vengo a la universidad a impartir una cátedra, yo estoy haciendo una prestación de hacer. Aquí hay un contrato con la universidad. Yo soy facilitador de la universidad y mi prestación no es de dar algo. Yo no vengo a dar un vehículo, vengo a hacer y hago a través de la impartición de clases. ¿Se entiende? Y las prestaciones de no hacer es una abstención del deudor. Un ejemplo de una obligación de no hacer es yo aquí no me puedo fumar un cigarrillo dentro de la universidad, dentro del salón de clase. Es una obligación o una prestación de no hacer. Tengo un contrato con la universidad de una prestación de hacer, pero también tengo a su vez una prestación de no hacer, que es no puedo fumar dentro del establecimiento. Causa, ¿por qué se ha querido realizar este contrato? Normalmente la causa siempre va sobre el fin económico jurídico del objeto del contrato, para proteger el derecho que reconoce el consentimiento. La causa en el Código Civil la van a conseguir en el artículo 1157. Ahí nos habla de la ausencia de causa, la causa falsa y la causa ilícita. Y en el 1158 de la presunción de la causa. Cuando hablamos de la ausencia de causa, la obligación sin causa no tendrá ningún efecto. Se refiere que la persona perezca en su totalidad, contratos inalámticos, conmutativos, cuando es imposible realizar el negocio común, un contrato de sociedad. Cuando la donación ha sido hecha en consideración a un matrimonio futuro y este no se verifica. O también hay ausencia de causa si el acreedor de una renta vitalicia muere antes de la celebración del contrato. Ahora bien, la causa falsa. La obligación fundada en la causa falsa no va a tener efecto. La causa falsa puede ser espontánea, puede ser un error, o también puede ser intencional, una causa simulada. La simulación se excluye del concepto de tener una regulación propia y efectos distintos a la ausencia de causa o su falsedad. Y cuando hablamos de la causa ilícita, la obligación que sea fundada en una causa ilícita no tiene ningún efecto, obviamente. La causa es ilícita siempre que sea contraria al ordenamiento jurídico o a las buenas costumbres del orden público.
Yo no puedo contratar a unas personas para que vayan a tumbar un semáforo, por ejemplo. El artículo 1158 que nos habla de la presunción de causa, el contrato es válido aunque la causa no se exprese. La causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Parte de la doctrina nos habla del carácter juris tantus y la prueba no solo la existencia de la causa, sino la licitud. Quien pretenda la obligación no tiene causa, o que la causa no sea expresada no es ilícita y deberá probarse. De estas causas tenemos dos teorías. Teoría de la causa tuvo sus orígenes en el derecho canónico. No sé si aquí en la universidad ven ustedes derecho canónico. No, gracias a Dios. Y es producto de la transformación del sistema de contratación formalista del derecho romano al sistema de contratación consensualista, que da la mayor importancia a la autonomía de la voluntad y al consentimiento libre expresado. Esta nueva jerarquía adquiere el consentimiento necesario para hacer investigar los motivos por los cuales las partes tienen el consentimiento del contrato y lo que plantea directamente la causa del contrato. Normalmente esa causa del contrato siempre es un fin económico. Sin embargo, nacen de la doctrina dos teorías, aquí también me voy a ayudar, que es la teoría anticausalista y la teoría causalista. La teoría anticausalista de Planiol y la teoría neocausalista es de Capitán. Ellos hablan dentro de sus teorías que la causa es falsa dentro de la teoría anticausalista. La causa es falsa. No es posible que la causa sea causa, efecto de otra obligación. O es una o es otra, pero no las dos al mismo tiempo. En los contratos bilaterales, aunque una de las partes no cumpla su obligación, la obligación existe. En los contratos reales, por ejemplo, la causa no puede ser la previa entrega de la cosa porque se altera el concepto de causa, confundiéndose esta con el hecho generador del contrato. En un contrato real, si no se ha entregado la cosa, el solvent no está obligado a devolverla, no porque su obligación no tenga causa, sino porque su obligación no ha nacido, pues todavía no existe el intercambio de la cosa. Ahora, la causa es inútil dentro de la teoría anticausalista, la misma que estamos trabajando. La causa es inútil. Su única utilidad es anular contratos por ausencia de causa y a ello puede llegarse mediante otros racionamientos válidos. En los contratos bilaterales, al ser obligaciones recíprocas, ello explica por qué la parte a la que no se le ha cumplido puede quedar exonerada de cumplir la suya. Entonces, explica que la causa es inútil porque la única utilidad es anular los contratos y los contratos no se pueden anular. Por ejemplo, en los bilaterales, si una persona no cumple, pues la otra tampoco va a cumplir hasta que la otra cumpla, porque para eso es un contrato bilateral. Es decir, si la persona no me entrega el carro, pues yo no le tengo que entregar el dinero. Ahora, la teoría neocausalista, esta nos habla de que la causa no es falsa y que la causa no es inútil. Capitán reestructuró los fundamentos de la teoría clásica a través de la jurisprudencia francesa. Considera a la causa como elemento inherente de la obligación, mas no al contrato. Él hace una distinción del fin inmediato, que es la causa, y el fin medio, que son los motivos y variables. Se diferencia porque la causa es conocida por la otra parte, pero los motivos no. La causa también es subjetiva y puede variar según los fines perseguidos por otra parte. Y si estos son ilícitos, la causa también lo será. Y entonces, al ser fines ilícitos, el contrato es nulo. La causa no es falsa. Por ejemplo, en los contratos bilaterales, la causa de la obligación de una de las partes no es la obligación de la otra, sino el cumplimiento de la obligación que tiene cada una de las partes. Si ese cumplimiento no se produce, la obligación de la contraparte deja de tener causa. Por ejemplo, el vendedor persigue
que el comprador le pague el precio. Si no lo hace, queda relevado de transferir la propiedad. Ahora, la causa no es inútil. La causa es necesaria para explicar determinados efectos de los contratos bilaterales, donde el incumplimiento de la obligación de una de las partes hace que la obligación de la otra deje de tener causa. En la acción resolutoria, cuando la otra parte no ha cumplido, se pide terminar con el contrato. En la teoría del riesgo, por ejemplo, cuando la cosa ha perecido en la venta al celebrarla, el contrato es inexistente. Si aparece solamente una de las partes, puede elegir entre desistir del contrato o pedir a la parte que entregue lo existente. Y esta es toda la clase por el día de hoy, estimados participantes. Ya pueden en la aula virtual conseguir la actividad número 1, que es un glosario de términos. Hay bastantes términos dentro de la materia de Derecho Civil y Obligaciones. Es la materia más larga que tiene la carrera de Derecho y son 20 eh, términos por cada uno de ustedes. Es importante que cuiden la ortografía, que cuiden el lenguaje jurídico, pero también que escriban lo que ustedes creen de ese término. Es decir, ustedes pueden colocar el término textual como lo consiguen en los diccionarios jurídicos, en los libros o donde ustedes investiguen, pero sería bueno y les dará mucha mayor nota que ustedes entre sus palabras puedan analizar qué dice cada uno de esos términos. O también, si tienen algunas dudas, dejarlas por sentado allí dentro de esos términos. Son términos ilustrados para que ese glosario pues no se vea tan como la carrera de derecho, sino que tenga un poco más de creatividad y un poco de color. Nos vemos en la próxima clase. Están los foros, está el privado para que puedan realizar cualquiera de sus observaciones. Muchas gracias.